Recording progress. Para los que no saben inglés, empezó a grabar. ¿Listo? Bien. Entendido. Bueno, muchachos. Entonces, cualquier pregunta que tengan me interrumpen. ¿Listo? No hay lío. Cualquier pregunta que quieran hacer me interrumpen, que no hay ningún problema. Ahí. Bueno, entonces rápidamente les cuento algo de mí. De hecho ya les conté algo. Vivo en Manizales, entonces por eso pues no doy el 100% de las clases de manera presencial, sino que las doy combinadas. Este curso alguna vez, pues el de este horario era un curso donde principalmente eran estudiantes de biomédica. Y me tocó con alguno que otro de civil. Aquí la gran mayoría son sistemas, electrónica, matemáticas aplicadas, y por ahí hay uno de biomédica. Y a menos que de pronto se me haya perdido alguno, creo que ahí están todos. Este curso, cuando es con electrónica y sistemas, tiene un nivel de profundidad un poquito mayor. O sea, busco llegar mucho más adelante, y además que más o menos la mitad son ingenieros de sistemas o buscan ser ingenieros de sistemas. Así que necesitan haber visto más cosas cuando lleguen al segundo semestre. Cuando se encuentren con materias como estructuras de datos, que también la doy yo, junto con el profesor Carlos Ramírez. ¿Lo conocen ya? ¿No? Lo van a conocer. Entonces, allá necesitan llegar con conocimientos un poquito más profundos. Así que en este curso vamos a hacer ejercicios como un poquito más de profundidad que de pronto cuando vean compañeros de otro curso. ¿Listo? Así que ustedes son bendecidos, les tocó un curso con más exigente, van a aprender más, muchachos. Eso no es un problema porque yo siempre estoy dispuesto para solucionarles las dudas, ¿listo? Entonces, chicos, no se queden con las dudas, no se queden con las dudas. Pues si yo estoy dispuesto a solucionarlas, ¿por qué se van a quedar con ellas? ¿Sí o qué? Incluso vamos a tener monitor 2 horas a la semana. También ahí se pueden apoyar, ¿vale? Ahorita les cuento cómo son los parciales para que nos vamos viendo. ¿Qué más les puedo contar de mí? Por ahora, no más. Entonces, digamos que tengo dos perfiles, digamos, llamémoslo así. El de la izquierda es mi perfil familiar y académico. La que está más a la izquierda es mi esposa. Mi esposa se llama Luisa Rincón. Luisa Rincón es profesora de planta de la Universidad Javeriana. Es profesora del Departamento de Electrónica y Ciencias de la Computación, así que ustedes también se la van a encontrar seguramente en más de un curso. En este momento ella es profesora, por ejemplo, del curso de Programación Orientada a Objetos, es un curso de 3er semestre, como este año yo hago cuentas, lo que pasa es que mi esposa está en embarazo. Y nosotros estaríamos teniendo el bebé como en abril, o sea que ustedes verían, es que no se puede que no alcancen a ver, Programación Orientada a Objetos con él, que sería una lástima porque ella es excelente dando ese curso. Pero de pronto sí, no sé si alcanzan, porque a ustedes les tocaría el 3er semestre en primero del 2024, de pronto sí. Entonces, Luisa también es profesora, tiene otro curso que se llama Tecnologías Emergentes, que es un curso ya en 9º semestre, entonces de pronto por ahí así, pero como hay reforma académica, eso va a variar. Bien. Yo, además de ser profesor hora cátedra de la Javeriana, también tengo un curso y unas sesiones de acompañamiento que hago con la Universidad ICESI, con la del premio. Así que también posiblemente tienen amigos por allá, también me conocen allá en ICESI. Y adicionalmente, pues tengo otros cursos, aparte de estos de pregrado, también soy profesor en 2 cursos de la maestría en ciencia de datos de la Universidad Javeriana. Y en este momento estoy al frente del proyecto de reacreditación de Ingeniería de Sistemas y Computación. Como ustedes saben, este curso es un curso de alta calidad, aprobado de alta calidad por el Ministerio de Educación, y esos documentos, pues esas acreditaciones las dan por X tiempo. La última acreditación nos la dieron por 6 años, que eso va hasta el 2024.
Entonces estamos haciendo el proceso de otra vez reacreditarnos para poder continuar. Entonces posiblemente por ahí los cite a alguna cosa, contarles cómo es eso, que ustedes sepan cuál es el proceso, que hagan parte del proceso de reacreditación también, por lo menos los ingenieros de sistemas. ¿Listo? Bien, y la de la mitad es María José, que es mi bebé, en este momento tiene 2 años y medio, de hecho por ahí está, la trajimos, por ahí debe estar buscando pavos reales, de pronto por ahí se la encuentras. ¿Listo? Ese soy yo, del lado de la izquierda, más académico, del lado de la derecha, ese es mi oficio, porque eso no es una profesión, porque lastimosamente no se puede estudiar tan fácilmente, pero mi oficio es ser comediante. Yo me dedico a hacer stand-up comedy, ¿saben qué es stand-up comedy? Sí, sí, que stand-upero conoce, les gusta. Franco Escamilla, es la re pro mexicano. Liz Pereira, ¿te gusta? Pero bueno, sí, también chévere, Liz es chévere. Liz Pereira es la esposa de Ricardo Quevedo, que es muy conocido también. Y muchos conocen los de Con ánimo de ofender, ¿no? A Camilo Sánchez, a Camilo Pardo, que ahorita están en un programa de televisión, ¿no? Sí, Fox News, pero están ahorita en un reality. Está empezando en RCN, ¿se dieron cuenta? La idea de los famosos, algo así. Y esos locos están ahí también. Entonces, hago stand-up comedy. Alguna vez de pronto pueden pasarse a ver por aquí en Cali, también hago en bares y todo. Me presento de manera regular. A ver, el último lo tuve el sábado, por ejemplo. Hoy es lunes, el último que hice fue el sábado pasado. Entonces mantengo activo. De pronto por ahí algún momento les muestro. Normalmente a veces muestro un videíto de algo que haya hecho, pero como que bueno, de pronto no sale tiempo. Ok, o lo pongo. ¿Quieren ver? Sí. ¿Comedia? ¿Sí? Vemos algo de comedia, listo. Pongamos pues algo de comedia aquí, pues, pucha, no hagamos nada, entonces. Entonces yo busco muchachos porque no sé dónde tengo videos, pero un momento. Yo busco. Ah, bueno, por acá puede ser. ¿Ustedes recuerdan, ustedes saben cuál fue el caso de la fuga de Ida Merlano? Sí. ¿Sí? Eso, la que se la llevó un Rappi. El consultorio ontológico. Eso es, la que se tiró un consultorio ontológico se voló. Bien, eso fue súper bonito. Eso fue hace, ¿cuánto? Yo no sé, fue ahí, 3 años ya. Uy, eso ya pasó un tiempito. Cuando eso sucedió, pues yo hice una rutina desde mi punto de vista de lo que había sido, entonces esa la tengo aquí, se las voy a mostrar, entonces, a ver, ¿qué tal? A ver, que esto está sin volumen y pegado. Entonces yo miro, a ver, si aquí puedo ponerle volumen y lo vuelvo a poner. Ahora que todo el mundo.
¿Qué tal, muchachos? Que queda retorno. ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? Sí, bien. Más, pueden seguirme en Instagram. Ahí me la paso subiendo cosas. Es más, por aquí ahorita tengo los datos si quieren ver. Vea. Entonces, también hago comedia. Es algo que me gusta mucho. Que disfruto mucho. Que me ha ido bien, más o menos haciéndolo. La verdad es que sí. La gente suele poner buenos comentarios de lo que se hace, entonces bien. Entonces, ya vieron la otra faceta. Entonces, por un lado académica, por el otro lado cómica. Entonces, digamos que no soy un poquito relajado también con la forma de ser. Obviamente hay cosas donde hay que ser un poquito más rígidos y estrictos, pero de manera general soy una persona que pueden tratar de manera muy tranquila. Que hay gente que como que dice como que profesor y comedia son como que no van de la mano, como que raro, pero no, es una buena combinación de hechos, muchachos. Bien, entonces me pueden encontrar en Instagram como @gozocongonzo. Si quieren me pueden seguir para más chistes. Me pueden escribir si quieren. Hay que decir que de un tiempo para acá el correo electrónico dejó de como que cobrar mucha importancia, me parece. Para las cosas oficiales está muy bien, pero el correo se empezó a volver una forma de comunicarse más bien lenta. Sí, ok. Ya con WhatsApp y eso, pues hay formas más rápidas de comunicarse, pero si ustedes quieren una comunicación oficial, quieren que quede demostrado que hicieron algo, pues el correo siempre va a estar ahí. Así que pueden escribir al correo electrónico sin problema, ¿vale? Y el WhatsApp, pues no necesitan apuntarlo porque si ya están en el grupo, no es sino que me escriban ahí directamente, ¿listo? Y cuando quieran, muchachos, sin ningún problema. Cuando quieran, escríbanme, por favor. Venga, los de Zoom alcanzaron a ver el video, ¿no? ¿Se vio algo? Sí se veía, pero se escuchaban entrecortado. ¿Se escuchaba entrecortado? Ah, era que como está aquí pasado a otro computador, entonces era como más lento allá, no sé qué. Pero bueno, era la intención. Por allá pueden encontrar, de hecho, más videos si buscan en Instagram, por ahí en la sección de videos, por allá pueden ver. Listo, métodos de conexión. Uy, dime. ¿Volver? Sí, para que Dale, con gusto. Igual yo estas informaciones se las paso. ¿Listo? Sí, con gusto. Bueno, entonces, conexión a la clase. A ver, vamos a tener, digamos que estos tres medios. ¿Alguien sabe qué es Discord? Sí. Sí. Uy, creo que la pregunta va a ser al contrario. ¿Alguien sabe que no sabe qué es Discord? Bien, 1, 2, 3, vale. Discord son unos servidores activos, de hecho eso creo que lo compró ya Microsoft. De Microsoft, donde es muy interesante. A ver, si yo puedo aquí abrir un Discord. Discord es una
plataforma donde uno puede crear, se llaman servidores, entonces uno puede crear un espacio, entremos aquí alguno, algo que tenía el semestre pasado, entonces uno acá puede tener canales, donde por ejemplo, aquí puedo crear unos grupos para exposiciones, entonces ahí se pueden conectar ustedes en esos grupos, entonces ustedes se pueden hablar, mostrar video, pantalla, lo que quieran, sin intervenir con los otros. Por ejemplo, hay los de electrónica por aparte. Entonces se pueden meter en un grupo por aparte, ¿sí me entienden? Entonces, es muy chévere para cuando hay que hacer trabajos en equipo o cosas así, porque es un servidor que es vivo todo el tiempo, no necesitan que yo lo active, él ya queda libre y ustedes se conectan o se desconectan cuando quieran allí. ¿Lo utilizamos todo el tiempo? No, realmente no. Es una forma de brindarles una manera más de trabajar y de hacer sus prácticas, pero digamos que no es la forma de trabajo permanente. Al principio sí lo hacía y dictaba inclusive la clase por ambos lados, por Discord y Zoom a la vez, para que se conectaran por donde quisieran, pero al final no era tan eficiente. Todos terminaban en uno o el otro, casi todos en Zoom. Al final, pues, ¿para qué? Pero vamos a crear un servidor y por ahí se van a poder conectar, incluso se pueden conectar, podríamos mirarlo con el monitor para también hacer por ahí las sesiones. Bueno, podemos buscar formas, pero Discord es algo que podemos usar dentro de la clase. Sigamos. Zoom, esta va a ser el sitio principal para ver las clases. El link es el que ya les di. Yo voy a colocar ese link en el perfil del grupo para que puedan llegar ahí directamente. Esa va a ser la forma en que ustedes van a poder conectar a clase siempre, incluso cuando es clase combinada como esta, que hay unos que están conectados. ¿Sí o qué? Siempre va a ser una forma de conectarse. Algo importante, muchachos, que vamos a hacer desde la próxima sesión, y es que cuando se conecten allí, vamos a tener que tener cámara activada. ¿Bien? ¿Para qué? Para que se note que está en clase, y se los digo no tanto como profesor, sino como usuario de Zoom. Cuando uno oculta la cámara, se ve tentado a hacer otra cosa. Entonces termina o en el celular o haciendo otra cosa, y al final pues no termina estando en la clase. Entonces, para podernos conectar, por favor, activan la cámara para estar en la sesión y que yo sepa quiénes son y si está conectado a la clase y está viendo la clase, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Quien se conecte, lo hacemos con la cámara. Están varios conectados en una sala, pues pueden colocar una cámara para todos, no pasa nada, pero sí por lo menos que se vea quiénes estamos. Bien. Listo. ¿Qué hago también en Zoom? Que es algo que estoy haciendo justo en este momento, y es grabar la clase. Entonces yo dejo la clase grabada y la clase la subo a un canal de YouTube. Ese canal también lo pongo en el perfil del grupo, de manera que usted puede darle clic y ahí va a aparecer la fecha de cuándo es la clase y puede volver a ver la clase. ¿Listo? Pero por recomendación se los digo, muchachos, ver la clase grabada es el plan B, no el plan A, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, nos decía ahorita que cuando hiciste lo de emisión TIC también pasaba, y es que cuando uno ve la clase no puede preguntar. Cuando está en la clase sí puede preguntar, y eso es algo fundamental. Entonces, está bueno para cuando uno dice, ay, pues mucha, solo vimos en clase, ¿cómo es que era? Va y lo ve otra vez y está bien. O como caso de fuerza mayor. ¿Qué es fuerza mayor? Se está en una cita médica. Bien, tengo el recurso de la clase y si algo le pregunto al profe por aparte, venga, profe, cuando vi la clase esto no lo entendí. Listo. Pero se los digo por experiencia, quienes vuelven a asistir a clase el plan B y se quedan solamente viendo las clases, no les suele ir bien en el curso. Porque la verdad es que ustedes, muchachos, mantienen muy ocupados. Ustedes mantienen muy ocupados, o sea, ustedes la universidad los ocupa al 110%, ustedes mantienen muy ocupados. Y si ya no estuvieron en la clase, ¿qué van a sacar hora y media o 2 horas para ver una clase que ya pasó? O sea, ustedes se pueden hacer otra cosa, porque tienen parcial en 2 días, porque tienen trabajo que no han entregado, al final no ven la clase. Y luego viene la siguiente y deberían saber lo que ya pasó en la anterior, y se empiezan a perder.
Y este curso es acumulativo, es decir, lo que vemos en la tercera semana necesita lo de la segunda, y lo de la cuarta, lo de la tercera, y así sucesivamente. Usted se pierde 2 semanas y se embolata. ¿Sí o qué? Entonces, por eso, muchachos, quienes están juiciosos, asistiendo a clase, haciendo los ejercicios, les va muy bien, sacan notas muy buenas. Pero si se dan coger ventaja, me lo hacen saber, porque si no, los puede dejar el uso. ¿Vale? Bien, entonces YouTube va a ser el lugar donde subo las clases para que ustedes puedan verlas, ¿vale? Recuerden, ¿tienen preguntas? Me van diciendo de unas. Venga, ¿qué hora es? Yo me empiezo a embolatar. Las 11. Bien, vamos bien. Brightspace es el lugar donde nos podemos comunicar con las cosas oficiales. Por ejemplo, todo lo que genere nota cae por ahí. Hay un taller, llega por ahí. Parcial, lo subo por ahí. Todo lo que genere nota va en el Brightspace. ¿Listo? Entonces por ahí van todas las entregas. Las notas no las pongo ahí, esas sí las pongo en el sistema oficial, que los estudiantes normalmente lo llaman la J, que es el sistema oficial de notas. Ahí los voy a colocar, ¿vale? Pero ustedes normalmente después del parcial saben su nota, y ahorita les cuento por qué, cuando les muestre cómo es que hacemos los parciales. Porque ustedes estarán preguntando, hey, la clase es virtual, ¿cómo son los parciales? Por ejemplo, no sé, ¿alguien ya tuvo algún curso que, por ejemplo, tú estás en segundo, tuviste algún curso virtual ya antes, ¿no? ¿Alguien, o en el colegio, cuando tenían un curso virtual, cómo eran los parciales? ¿Cómo hacían un examen? Vos, dale, gracias. A mí me mandaban un link, Sí. era una página que se llama That Quiz. Ajá. Uno lo mandaba eso y uno lo hacía. Y ahora se era como prueba de selección múltiple o algo así. Y ahí respondías tantas y te dan un tiempo. Sí, me daban tiempo, respuestas, me preguntas dependiendo si era matemáticas, tenía que mandar la hoja o correo. Ah, ok, la hoja donde lo había hecho y toda la cosa. Ok, listo. Yo tengo una forma de evaluar un poquito distinta. Pero bueno, no me voy a adelantar ya porque eso creo que es la diapositiva que viene. El WhatsApp del grupo es el medio de comunicación que, mejor dicho, eso es supremamente útil porque pues me ha pasado que tengo una emergencia o a alguno de ustedes le pasa, o por ejemplo alguna vez sucedió un choque aquí en toda en toda la Cañas Gordas, supremamente grave, y entonces avisan por el grupo, hey muchachos, mira que esto no vamos a alcanzar a llegar a conectarnos a tiempo. Es la forma más fácil de comunicarnos, no creo que haya otra todavía más ágil que esa. Entonces es muy importante que todos estén en el grupo. Si alguien no está en el grupo, en el correo le llegó. Si no le llegó el correo, me dice y yo le doy los datos, pero hay que conectarse al grupo sí o sí, porque hay que estar conectado ahí, comunicado. Les aviso cuando vamos a tener clase combinada, el salón, si hay un cambio del salón, en fin, lo que sea, por ahí va todo. ¿Listo? El WhatsApp del profe, y me puede escribir cuando quiera, cuantas veces quiera y como sea. Cristian Aristizábal dice que no lo tiene, entonces voy a hacer algo. Les voy a mandar en este instante el link de conexión del WhatsApp para que nos podamos conectar todos. Cristian, gracias por avisar.
Listo, chicos. Ahí les mandé al chat de Zoom el link para que se puedan inscribir. Entonces se inscriben y ponen su nombre completo para yo poder registrarlo. Listo. El que falte ahí. O sea, el Zoom es el que hacen en programación, ¿no es cierto? Sí. Sí. Es el que tiene el de programación, el mismo que mandé al correo electrónico. Es exactamente el mismo. ¿No? Vale. ¿Te hace falta a ti? Mandaron el link del Zoom. Mandé el link de el grupo de WhatsApp. Bueno, listo. Bien, entonces sigamos. Por ahí debe haber un micrófono abierto de alguien conectado. Bueno, muchachos. ¿Estaba aquí? Yo otra vez desactivado. Si alguien está conectado aquí, cierra el micrófono. Gracias. Bueno, muchachos, y el correo es, por si hay alguna comunicación oficial, bien pueda, me escriben, ahí lo tienen disponible. Muchachos, esto tiene 3 créditos. Horas a la semana, 5. Participación en clase necesaria. Muchachos, es buena estrategia hacerse notar en clase. No en esta, en clase. Hacerse recordar del profesor es una buena estrategia. Yo sé por qué los digo. ¿Listo? Entonces, yo sé que hay unas personas que son más tímidas, pero traten de soltarse un poquito más, no se queden con las dudas. Uno a veces cree que la duda que tiene es una estupidez y hay un poco pegados de esa estupidez, pero les da pena preguntar porque parece estúpido. Entonces, hágale. ¿Las diapositivas? Sí. Sí, yo se las mando. Incluso, por ejemplo, cuando la genero de una, se las mando también por WhatsApp, para que la puedan tener. O si no, pues la subo a Brightspace, ¿vale? Pero ahí la tienen, yo siempre se las comparto. A veces de pronto se me olvida, pero si alguien me dice, venga, profe, necesitamos las diapositivas, se las entrego, no hay ningún lío. ¿Bien? Entonces pregunten sin ningún problema. Muchachos, hay que ser muy cumplido con las actividades que les pongo para entregar. No por ganas de joderles la vida, sino porque como esto es acumulativo, si ustedes no hacen la entrega, no hacen el taller, no hacen la práctica, lo próximo que viene implica que usted tenga el conocimiento anterior y eso se adquiere con la práctica. Entonces, por eso se vuelve necesario que hagan muy a tiempo las entregas para que vayan encaminados de manera correcta con los hitos del curso, ¿vale? Entonces, porfa, muy cumplidos con eso. Se realizan 3 parciales y cada uno tiene sustentación. Bueno, entonces aquí les voy a explicar cómo funciona un parcial de introducción a la programación con micro. Uy, esperen que recoja la pata. Bien, suspenso. Bien, es así. Yo lo que hago es que les subo el parcial al Brightspace, ¿vale? Les doy un tiempo claramente para poder resolverlo, pero no les doy un tiempo ajustado. Es decir, el parcial está planeado para hacerse en 3 horas. Yo les puedo dar 24. Mínimo, les doy 24 para un parcial de 3 horas. Ustedes, por ejemplo, digamos que hoy es un día de parcial, hoy lunes. Entonces, yo lo pude haber habilitado de las 12 de la noche de hoy a las 12 de mañana, 24 horas. Pero es un parcial que usted debería estar en capacidad de resolver en 3 horas. ¿A qué hora lo va a hacer? Usted verá. Eso es problema suyo. Si se trasnocha y lo hace, ay, no, este man lo puso a las 12, ya me encanta trabajar de la 1 a las 4 de la mañana, sorprende de una vez. Eso es problema suyo. Conéctese de 1 a 4 y lo hace. Ahora, no quiere decir que cuando empieza a hacerlo tiene 3 horas. No. Usted tiene las 24. O sea, si quiere gastar 7 horas haciendo el examen, gástese 7. Si quiere gastar 10, gástese 10. Le rinde y se lo hace en 2 horas, hágalo en 2. No hay ningún problema. ¿Listo? Se puede gastar el tiempo, todo el que tiene, para poder hacer su examen. Cuando lo tenga hecho,
lo sube otra vez al Brightspace y ya le quedó entregado, ¿cierto? Todos se deberían estar preguntando lo que se preguntaría cualquiera. ¿Y este man cómo sabe que lo hice yo? ¿Sí o qué? Porque bajo ese método lo podría hacer el tío, el primo, un monitor, cualquier otro. Y pasa. Resulta que llama al tío, llama no sé quién, llama a alguien que le cobra por hacerlo, se lo hace otro y lo sube. ¿Cuál es el punto? Que después de eso hay una sustentación del examen. Entonces nos conectamos por una videollamada, normalmente 10, 15 minutos por persona. A veces lo hago con el 100% de ustedes, otras veces lo hago con una muestra aleatoria de la mitad o algo así. Y usted me demuestra que eso que puso en el examen es suyo. Entonces yo le hago 2, 3 preguntas, le pido un cambio, y que son cosas que usted debería estar sin ningún problema en capacidad de hacer. Usted me demuestra que lo hizo y de ahí sale la nota. Entonces la nota realmente es una combinación de 2 notas. Ejemplo. Voy a abrir aquí una hoja de Excel y les voy a mostrar cómo podría ser. La nota se va a componer de lo que sacan el examen. La nota es lo que saca en el examen. Y el otro que yo lo llamo factor de autoría. Si se llama factor, significa que ¿qué operación matemática tiene? Una multiplicación. Bien, ustedes que hay de matemática aplicada y todo. Entonces, es una multiplicación. Este factor de autoría es un valor que va de 0 a 1. Es un valor decimal que va de 0 a 1. Y esta nota del examen es un valor que va de 0 a 5, como todos los exámenes. Entonces, digamos que hay alguien que se llama Juan, y Juan entregó un examen divino, perfecto, corre, está espectacular su examen, es un examen para sacar 5. ¿Cierto? Luego con Juan hago la sustentación. Yo le digo, Juan, ¿qué hiciste en esta línea de código? Dice, código, ¿qué es código, bro? Línea, ¿cómo así? La de... Me repite, profe, es que no se oye bien, como que el micrófono... Ay, papi. Le hago otra pregunta. Y Juan responde peor la segunda pregunta que la primera. La cosa se pone todavía peor. Al final digo, Juan, ¿quién le hizo el examen? Juan dice, no, profe, ¿cómo así? No, profe, es la honestidad, profe. No, ¿cómo yo? No, ¿qué tal? Entonces, Juan se está arriesgando a que lo echen de la universidad. En ese caso, Juan seguramente va a sacar 0. Esto es una multiplicación, 5 por 0. Bien, ponemos con las tablas, ¿no? Sí, es decir, al final sacó 0 y la posibilidad de que sea presentado como un caso de fraude, y eso da exclusión de la universidad. ¿Sí, okay? Puede llegar a pasar que me doy cuenta que cuando lo que hay es que básicamente Juan sí es capaz de responderme casi todo, pero hubo por ahí un pedacito donde la embarró, le pidió a alguien ayuda o no lo entendió, lo copió de internet, le dijo a ChatGPT que se lo hiciera, algo así parecido, no funcionó y al final esto pudo haber sacado, por ejemplo, 0.8. Es decir, un examen que estaba perfecto le puede quedar en 4. ¿Sí o no? Pero si ya me doy cuenta que realmente lo que hizo fue coger un módulo de otra persona y está queriendo es hacer un fraude porque me está queriendo es hacerme creer a mí que es de él y no es de él, pues está en el mismo riesgo de ser denunciado y por fraude. ¿Listo? Conclusión, lo que es mejor para su formación, para su permanencia en la universidad y para sacar una buena nota es que usted entregue lo que sabe. O sea, siéntese y haga. O sea, incluso usted puede, es más, no necesita que yo lo diga, usted lo va a hacer. Usted le va a preguntar a otro compañero, venga, estoy embalado con eso. Es normal. O sea, si uno lo puede hacer en el examen, obvio que lo va a hacer. El problema no es que usted le pregunte a alguien, el problema es que ese alguien le haga la respuesta, porque usted no puede defenderse con ella. Cuando yo le pregunte, va a quedar embalado igual que Juan. ¿Sí o qué?
Entonces, le puede preguntar a alguien, si ese alguien le enseña y usted aprendió y lo resolvió, perfecto, es que ganamos todos. Porque usted aprendió y sacó una buena nota. A mí lo que me interesa es que usted aprenda, ¿cierto? Yo no estoy muy de acuerdo con los exámenes, pero pues esa es mi forma de ver la educación. En los exámenes, aunque usted le dice, siéntese en esa silla 3 horas, saque un cuaderno y mire a ver de qué se acuerda para que me lo entregue, ¿cierto? La vida profesional no funciona así. A uno no le dice el jefe, siéntese en esa silla 3 horas y resuélvame este problema de la empresa y no puede usar Google y no puede usar calculadora y no puede coger un cuaderno y no puede hacer nada. Simplemente con lo que se acuerda resuelva el problema de la empresa. La vida no funciona así, ¿cierto? La vida funciona, hey, voy a buscar un libro, voy y le pregunto a Google, voy... Así es que realmente funciona la vida, ¿sí o qué? Esa es mi forma de verlo. Entonces, por eso les doy la posibilidad de que hagan lo que quieran en esas 24 horas. Pero luego demuéstrame que usted aprendió y que lo que hizo es suyo. ¿Listo? ¿Queda claro cómo sería un examen? ¿Listo? Sí, profe. ¿Preguntas en Zoom? No, creo que alguien dijo listo. Entonces, bien, entonces después del examen hay una sustentación, esa sustentación es con cámara activada, le hago unas preguntas y ahí yo ya le doy la nota. Le digo, vea, su nota del examen está bien. Entonces por eso les digo que cuando ustedes hacen el examen, ustedes ya después salen conociendo su nota, ¿vale? Listo, entonces eso es la explicación de cómo es el examen. Y así también es el proyecto. Esto tiene, aquí está la información, esto tiene 3 parciales y un proyecto final. Es decir, es como si al final fueran 4 exámenes. Y tiene otro 20%, que aquí están los porcentajes, que son talleres, quizzes, actividades creativas. Todo lo que no son exámenes va en otro 20%. Todos los parciales valen lo mismo, incluso el proyecto. Bien. Incluso voy a intentar hacer algo, y es que cuando hagamos un examen, luego de que tengamos las notas, sacamos un espacio para resolver al menos el 50% del examen. Para que ustedes entiendan por qué sacaron esa nota, si se podía hacer mejor, si lo que hicieron estaba bien hecho o no. Si alcanzamos lo hacemos todo, pero si no, pues por tiempo miramos si hacemos por lo menos el 50%, resolvemos las dudas principales del examen para que ustedes queden con todo claro de cómo se podía haber resuelto el examen y qué esperaba yo de ustedes. Y normalmente eso es muy bueno para poderse uno conocer y seguir el proceso. ¿Listo? Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Listo, sigamos entonces. Apoyo permanente del profe, ya se los dije más de una vez y nunca voy a parar de decírselos, muchachos, estoy para ayudarles. Es más, tiene una pregunta que no tiene nada que ver con el curso, pregúnteme, de pronto yo le puedo ayudar, ¿por qué no? Con toda confianza, ¿no? Vamos a tener monitor, después ellos empiezan como a la 3ª semana, algo así, 2ª, 3ª semana, cuando ya llegue el monitor, entonces él se va a conectar a la clase, ustedes lo van a conocer y definimos cómo cuadramos todo, ¿vale? Apoyo de los compañeros en clase, lo que les decía, que el compañero le explique, pero que no le copia porque al final terminan perjudicados los dos. Entonces, evítense ese chicharrón tan maluco. En la medida de lo posible, tutorías grupales preparcial. Yo le pido normalmente al monitor que antes del parcial les dé como una tutoría sobre cómo podría ser el parcial y cómo podrían hacer algunos ejercicios o algo que les apoye para el parcial. Desde que se pueda lo haremos, si no, pues no. Los videos en Brightspace y bien, pueden consultar Google, YouTube, foros, lo que ustedes quieran, ¿vale? Toma de lista y toma de asistencia, muchachos, no me gusta tomar asistencia, como se dieron cuenta, ni siquiera tomé ahorita asistencia. ¿Por qué? Lo hago eventualmente. A veces es bueno para poder conocerlos. Soy de memoria regular, entonces ahí me toca, voy aprendiéndome los nombres paulatinamente, no de una, no soy capaz. Esa es una de las cosas por la que tomo a veces lista para poderlos ir conociendo y por lo que también les voy a pedir que mantengan la cámara activa cuando se conecten a Zoom.
Pero lo más importante es que a mí me gusta que cuando se conecten y estén en clases porque quieren estar en clase y porque se están conectando a la clase. No que se conecten y dejen la abuelita y vea, Mita, si alguna cosa me llama y se va a almorzar, pues ¿para qué? Y yo creo que usted estuvo en clase y después yo todo confiado porque usted aprendió y mentiras que era la abuelita que está aprendiendo a programar. ¿Sí? Entonces, la idea es que no sea así. Entonces, muchachos, si se va a conectar a la clase, que de verdad esté en la clase. Entonces, por eso no tomo asistencia porque yo no quiero que usted se conecte porque si no te le voy a poner una falla. No, esa no es la razón para conectarse. La razón para conectarse es porque es un proceso académico y pues está pagando para aprender. ¿Sí? Pues, no faltaba más. Bien, el uso de cámara era opcional. Ahí, ya no lo puedo cambiar. Aquí, era opcional. Antes lo hacía opcional, pero me parece que no estaba funcionando bien. Desde hace un tiempo empecé a colocarlo obligatoria. Incluso a veces lo que hago es que cuando lo llamo, oiga, usted tal, no sé qué, no responde, no y tal, lo paso a sala de espera y que me escriba cuando esté disponible, porque si no, no está en la clase, chao. Dígale a su abuelita que vea el video. Bien, respeto por la opinión del compañero, eso siempre va a ser muy importante. Pregunte lo que quiera, no importa, hágale con confianza. Y bien, lo de la sustentación ya lo expliqué. Muchachos, yo siempre digo que no se necesita ser un genio para aprender a programar. Sí es claro que es una habilidad que se le facilita más a unas personas que a otras, como todo en la vida. Hay personas que son buenísimas para los deportes y hay otras que no tanto, como todo, ¿cierto? Pero no quiere decir que todos no podamos aprender a jugar tenis decentemente, ¿por qué no? ¿Cierto? Hay unos que con 3 semanas tienen y otros que nos cuesta 3 años, pero todos podemos aprender, ¿vale? Entonces, si le está costando, pues hay que esforzarse un poquito más, pero se puede. Hay unos que la cogen de una, nunca han visto programación, uno le dice 3 cosas y ya están haciendo un programa con un poco de cosas, y los otros les maldita envidia la que me da este desgraciado. Pero no importa, todos podemos hacer un buen curso, listo, muchachos, no hay lío. Objetivos del curso. Bueno, aquí vamos a empezar ya a hablar temática del curso. Hay una cosa que sí, hoy vamos a ir hasta donde alcancemos, por lo menos hasta las 12:30 de largo, hasta donde alcancemos a llegar. Cuando estamos conectados por Zoom, yo trato de darles un descansito de unos 15 minuticos por lo menos, como en la mitad, para luego terminar, ¿vale? Pero para que no nos quede aquí interrumpido, lo que voy a hacer es que voy a ir de largo siquiera pues, hasta las 12:30, hasta donde alcancemos a llegar, y los dejo descansar. Una clase de 3 horas es muy larga. 3 horas seguidas es muy duro. Entonces, trato de hacer por lo menos una pausita en el medio, o en este caso, pues voy de largo y los dejo descansar un ratico para que van a almorzar y estén disponibles para sus clases de la tarde. Entonces, empecemos ya con información del curso. ¿Qué vamos a hacer? Objetivos principales. Vamos a modelar computacionalmente los problemas. Es decir, vamos a tener problemas, pero lo que vamos a hacer es que esos problemas se los vamos a expresar al computador de una manera que el computador lo entienda y pueda solucionar esos problemas por nosotros. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Aplicar conceptos de programación en la solución de problemas. Es decir, no le vamos a decir al computador que lo resuelva de cualquier manera. No, lo vamos a hacer con un lenguaje de programación que se le llama lenguaje porque es un idioma que el computador puede entender, es un idioma sin ambigüedades, por eso hay que ser muy exacto y a veces eso son los primeros problemas que uno tiene cuando está aprendiendo a programar, muchachos, porque resulta que los humanos somos capaces de entender a veces ambigüedades, ¿cierto? O la ironía, por ejemplo, es algo que inclusive las personas somos capaces más o menos de entender, ¿cierto? Uno sabe qué es que la novia le diga no pasa nada o que le diga no, no pasa nada. Son muy distintas y expresadas con las mismas palabras. ¿Sí? Para el computador es la misma vaina. No pasa nada, no pasa nada. Entonces con él hay que ser muy exacto en cómo y en qué se le escribe. Entonces como hay que ser tan exacto, a veces nos pasa que se nos olvida que hay que poner un paréntesis para cerrar. Y si él no tiene ese paréntesis, no puede seguir, porque hay que ser exacto con él. Entonces, a veces eso lleva una curva de aprendizaje, y eso se aprende es escribiendo, haciéndolo. Y ya uno dice, ya sé, me falta un paréntesis aquí. Ya sé, me faltó colocarle esta expresión. Pero eso se aprende rápido y la curva de aprendizaje se va yendo, ¿vale?
Interpretar, desarrollar, evaluar y explicar algoritmos que den soluciones a problemas, ¿vale? Muchachos, entonces ahorita sí, yo creería que los ingenieros de sistema tienen claro que programar hace parte de su eje fundamental, ¿sí o qué? Pero ustedes, ¿por qué creen que una materia como programación, les cuento si no sabían, todas las ingenierías, casi que en cualquier universidad, en esta sí, y en muchas, todas las ingenierías ven un curso de programación, por lo menos lo llaman fundamentos, introducción, como sea, pero ven por lo menos conceptos básicos de programación. ¿Por qué creen ustedes que a todos los ingenieros los ponen a ver programación? Incluso a los matemáticos. Abril. Pues, Uy, espérate, Juan, contá vos. pues, profe, pues imagino que es porque está en varias áreas de las ingenierías. Pues desde biomédica van a tener que usar algoritmos que tengan que ver con programación, ¿no? Están todas las ingenierías, la programación, ¿están de acuerdo? No. ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, ¿por qué creen que la universidad pone a los ingenieros a eso? Pues yo considero que, pues, primero, pues la programación siento que nos da a todos como una capacidad de realizar y resolver problemas como desde otro punto de vista. Y además, pues, ahora como estamos avanzando tanto con el tema tecnológico y demás, creo que todos necesitamos eso para el futuro. Porque o sea, nuestra vida y nuestro futuro se va a basar en ese tipo de cosas. Entonces, es más que todo por la proyección a futuro que todos como ingenieros, clases matemáticas aplicadas tenemos. Entender cómo funciona un programa, cómo este dispositivo me soluciona ciertas, cómo entran los datos y cómo salen de las conclusiones y exclusiones, cuál es el proceso que pasa ahí en medio. Se ve mucho, tanto como persona como profesional. Me gusta ese aporte. Chicos, ¿los de Zoom alcanzan a oír eso? ¿Alcanzaron a oír o no? No mucho. Sí, la mayoría. ¿Sí se alcanza? Uy, qué bien. Excelente que se haya alcanzado a oír. Realmente son esas dos cosas que ustedes dijeron. Yo creo que la universidad realmente lo hace por eso. Primero, porque es que cuando uno aprende a programar, empieza a aplicar algo que se llama la lógica computacional. La lógica computacional no es la misma lógica que nosotros estamos acostumbrados a expresar. Y es una forma de pensar orientada a la solución de problemas. Es muy común que uno vea a los programadores, los desarrolladores, los ingenieros de sistemas con una capacidad de solución de problemas muy bacana. Es una gran habilidad que ellos adquieren. Entonces, cuando ya están en su vida profesional, cuando ya están más mayores, son personas con capacidad de solución de problemas muy ágil. Eso es algo que nos sirve a todos, sin importar que hayamos estudiado, ¿cierto? Adicionalmente, todo al final se resume en uso de software. No importa usted qué haya estudiado. Una vez veía un meme que decía, sin importar que haya estudiado, todos los caminos conducen a Excel. Usted, sin importar qué estudie, usted va a tener que usar software. Al final, o sea, sería muy raro. Usted termine metido en una cueva, quién sabe en dónde, no sé, y no use software, ¿no? Imagínense que hubiese sido de la pandemia sin software. Yo no sé. Fue eso como la pandemia fue del 18, pues 1918. Qué locura. O sea, realmente lo que nos mantuvo andando en esta sociedad fue que gracias a Dios existía software. ¿Sí o qué? Y eso además potencializó el uso de software para todo. O sea, antes de por dar un ejemplo, antes de la pandemia, no se usaba la misma cantidad de transferencias electrónicas que ahora. O sea, ahora vas a cualquier lado, vas a comprar una salchipapa y te reciben una transferencia. Eso no pasaba antes, ¿cierto? La pandemia potencializó el uso del software. Y ustedes, como van a tener que trabajar con software, pues está muy bien que entiendan por lo menos cómo se construye un programa. No quiere decir que ustedes tengan que construir programas después, pero sí que sepan cómo se hace, que no les van a meter los dedos a la boca cuando contraten un software, ¿sí o qué? Entonces, está muy bien que todos aprendamos a usar y a programar, ¿vale? Es una muy buena habilidad. Además, me ha pasado también en otras carreras que hay personas que terminan volviéndose muy buenas, muy hábiles, se encontraron que tienen una facilidad natural
para el desarrollo de software y al final les termina gustando y se terminan dedicando también al desarrollo de software, incluso sin cambiarse de carrera. Conozco biomédicos ya que les gusta mucho y el desarrollo de software es de las cosas que mejor se están pagando hoy en día. Algo que tú puedes hacer desde cualquier parte del mundo, te pueden pagar en dólares, puedes ser contratado en cualquier parte. Ustedes normalmente ya traen un buen dominio de inglés, entonces les facilita mucho. Se vuelve también una habilidad monetizable muy buena. Pues, por donde uno lo vea, va ganando. Muy bien. Esta asignatura le presenta al estudiante una alternativa para apropiar la disciplina de programación como una herramienta conceptual y tecnológica para solucionar problemas reales en ingeniería. No en tal ingeniería, en todas las ingenierías. Esto se vuelve muy útil. Muchachos, voy a pasar rápidamente por los temas que vamos a ver, porque pues no tiene mucha razón ponerme a ser puntual en cada uno de ellos, porque en su momento lo seremos, pero sí que sepan hacia dónde vamos. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sistema observación estado. Esto tiene como nueve ítems que vamos a ver. Esos son los primeros 3. Y esos primeros 3 incluso los podemos terminar de ver hoy. Esto es supremamente simple y es lo que nos da el concepto para empezar a ver después hacia dónde vamos a ir. Pero vamos a ver qué sistema, qué se observa en ingeniería y el manejo de estados, que es lo que nos va a llevar después al uso de variables. Estos se llaman las estructuras de control, se les llama técnicamente en programación, y vamos a ver estas estructuras de control que aquí vamos a ver la condición, vamos a ver la repetición y vamos a ver la abstracción. Es decir, condición, vamos a decidir 2 caminos, verdadero o falso, vamos a aprender cómo se hace eso. Repetición, vamos a hacer que el computador es buenísimo para hacer un poco de cosas de manera extremadamente rápida. Entonces vamos a aprender a decirle, hey, este tipo de cosas que se repiten, hágalas así y él se encarga de hacerla millones de veces en un momentito. Vamos a aprender a ver ese potencial que tiene un computador para poder resolverlo. Y luego vamos a ver abstracción, que es aprender a separar problemas grandes en problemas más pequeños. A descomponerlo. Bien. Luego vamos a hacer abstracción, pero de datos, y vamos a ver por lo menos listas y diccionarios. Esas 2 cosas las vamos a ver. Y es como agrupar información en unas estructuras. Y luego vamos a ver por qué es útil y para qué sirve eso. Luego, y si alcanzamos, vemos nociones complementarias que son los archivos JSON, que son una forma de diccionarios, que ya lo habríamos visto en la sección 8, y manejo de archivos para poder comunicarnos con información externa al computador, que le podamos meter información, podamos leerla y podamos guardarla y la información no se pierda. Y ahí habremos acabado el curso. Eso pasará por allá en mayo. ¿Listo? Breve resumen de por donde vamos a pasar. Esta es la bibliografía del curso. Claro que ustedes alguna vez han visto una bibliografía y después han ido a consultar los libros de la bibliografía. No. ¿Una? ¿Y por qué fue? ¿Así de palabra estaba? Yo estaba en otra universidad. Ah, le tocó ir a buscarla. ¿Y le sirvió? Sí. Bueno, por lo menos hay un caso. Lo normal es que ustedes jamás vuelven a esta diapositiva. Pero los profesores creemos que sí, entonces la ponemos, ¿cierto? Como yo sé que no van a volver a esa diapositiva, les marqué 1 con negrita, que es el primero. Si en algún momento van a buscar un libro, ese por lo menos ya es bueno. Ese que hay ahí es un libro escrito por el director de carrera actual de Ingeniería de Sistemas, que se llama Gerardo Sarria. Y ese libro es la base de cómo se orienta el curso de Introducción a la Programación. Así que el orden que nosotros llevamos está expresado allá y allá pueden encontrar ejemplos, podría llegar a ser útil. Igual ustedes no van a ver el libro, pero yo quedo tranquilo porque se los di. ¿Está en la base de datos de la biblioteca? Sí. Lo pueden ¿Todos están en la base de datos de la biblioteca? Sí, todo lo pueden, incluso uno busca por internet, Google y lo pueden encontrar. Bien, igual ustedes van a terminar en YouTube viendo youtubers, pero ahí está la información.
Y está bien, yo también veo youtubers, no hay ningún problema. Cada quien aprende como mejor le dé, no faltaba más. Bien, muchachos, ¿quién me ayuda con la definición de sistema? ¿Qué es un sistema? Los de Zoom también pueden, ¿no? Es como un fenómeno que tiene unas entradas, un proceso y una salida. Entradas, proceso y salidas. Un fenómeno. Bueno, pero lo de entrada, proceso y salida, va, es. Bien. ¿Qué más? ¿Quién sabe o quién se le ocurre? Interacción entre elementos. Interacción entre elementos. Bien. Eso es Pero hay importante. designado como un límite. ¿Con un límite? ¿Cómo así? Ejemplo. Yo entiendo el sistema como esto de los sistemas cerrados y abiertos en física. Sí. Un sistema cerrado donde todas las partículas que hay dentro interactúan solamente entre sí, pero no pueden interactuar con cosas fuera. Ok. No hay un límite. Ok. Interacción, pero con un límite de que está dentro del sistema y que está fuera. De que interactúa en el sistema y que no interactúa con el sistema, pero hay una interacción, lo que vos decías. Sí, ok. Hay una interacción al final en eso. Bien. Sistema tiene que ser algo electrónico, software, no, ¿verdad? Sistema educativo. Sistema educativo, sistema político, sistema digestivo. O sea, hay muchos sistemas que no tienen nada que ver con software, pero es una palabra que ha sido muy adoptada por la tecnología, la palabra sistema. Sí, ok. Pero uno puede tener un sistema sin conectarlo a la energía eléctrica. Hay sistemas de todo tipo. Aquí hay unas definiciones que me parecen buenas. Conjunto de elementos en interacción. ¿Listo? Es decir, yo tengo una cantidad de cosas, esas cosas deben interactuar entre ellas para poder formar un sistema. ¿Cuáles son? Pues depende del sistema. Okay. Otra, un cúmulo de elementos no constituye un sistema si no hay interacción entre ellos. Por ejemplo, yo puedo tener las puertas de un carro en esta esquina, puedo tener el motor de un carro en esa otra esquina, y puedo tener el chasis en este otro lado, y puedo tener un radiador por aquí, es decir, puedo tener todas las partes del carro, pero si yo no las tengo interactuando entre sí, al final yo no tengo un carro, ¿sí o qué? Es decir, las partes no hacen el sistema. Es la interacción de las partes la que al final hacen el sistema. El punto es que en programación yo puedo conocer las partes, pero ahí viene quién es el que las tiene que poner a interactuar. El programador. Entonces, al final, uno es el que le da vida a ese sistema poniendo a hacer la interacción. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Y ahí vienen cosas como el holismo o la sinergia, que se podría resumir en que el todo es más que la suma de sus partes. El mismo ejemplo, ¿cierto? Las partes por sí mismas, bacanas, pero el todo es, ¿qué hago yo con esas partes? Choco. Bien. Para que unos videos, pero me los voy a saltar como, bueno, veamos uno, no más, como para que demos una, con uno va a ser suficiente. A ver. Tommy Jerry, ustedes saben que es Tommy Jerry, sí. Uy, no estoy tan bien. A ver, démosle play a esto. No se va a oír, pero no importa.
¿Se entendió? ¿Se alcanzó a ver bien? ¿Ahí había un sistema o no? Sí. ¿Por qué había un sistema ahí? Para generar varias elementos interactuales entre sí. Bien, si le fuéramos a dar un nombre a ese sistema, ¿cómo lo llamaríamos? Trampa de gato. El sistema para capturar ratones que no funciona. ¿Sí o qué? Porque Tom nunca va a capturar a Jerry. Son muy poco eficientes, muchos pasos para una mejor. Sí, total. Y además, ¿sabes que ese punto está muy bueno? Porque en programación nos pasa eso. No quiere decir que si alguien lo hizo en 3 pasos, otro lo hizo en 17 como Tom, todos pueden llegar a la solución. ¿Hay unos más eficientes que otras? Sí. Pero digamos que por lo menos en este punto no nos vamos a centrar en la eficiencia. Cuando veamos después, en segundo semestre, estructuras de datos y luego veamos otros como árboles y grafos, después hay otros cursos más arriba de programación también, nos vamos a dar cuenta que la eficiencia ya se vuelve importante y porque no es lo mismo un programa que otro. Pero por ahora, cualquier solución casi que se vuelve buena. Obvio, en el examen, por ejemplo, si yo les enseño cómo es una buena forma de hacerlo, pues les voy a pedir que lo hagan de una buena manera para que se note que lo están haciendo bien, ¿sí o qué? Pero hay muchas formas de hacerlo. Por eso incluso la programación, cuando se patenta casi que como el arte. Porque una solución de programación depende básicamente del programador. Y es como si yo le dijera a alguien, venga, dibuje un caballo. Es más, yo le digo a ustedes, sacan una hoja, dibujen un caballo, voy a tener 29 caballos distintos y todos pueden estar bien. ¿Por qué no? Pero cada quien da la solución de su caballo. Lo mismo pasa en programación. Yo les planteo un problema, les digo, por favor, soluciónenlo, y puedo tener 29 soluciones distintas. Por eso es que se coge tan fácil la trampa en programación. Porque si pueden existir tantas soluciones diversas para que hayan 2 exactamente iguales y con el mismo error en la misma parte, pillaos de una, ¿vale? Entonces, bien, creo que queda claro qué es el concepto de sistema, creo que no necesitamos profundizar mucho en eso realmente. Mira que aquí está lo que decía el compañero, entrada, proceso, salida. Eso está muy demarcado cuando se habla de un sistema. ¿Qué es la entrada? Pues básicamente lo que necesitamos capturar dentro del sistema, que lo vamos a transformar para que después salga como una solución, ¿cierto? Entonces, ¿qué pueden ser las entradas? Eso puede ser muchas cosas, depende del problema que estemos evaluando. ¿Sí o no? Si vamos a coger el sistema digestivo, pues entonces las entradas podrían ser pues, alimento, ¿cierto? Las entradas pueden ser incluso sangre, las entradas pueden ser muchas cosas que entran al sistema digestivo. Luego tenemos que pensar cómo es el proceso que hace el sistema digestivo. Y luego, bueno, la salida ahí no es muy buena, pero luego hay algo que sale. ¿Sí? Siempre en un sistema vamos a tener entradas, proceso y salida. Nosotros regularmente nos centramos en cómo acomodar el proceso. Pero la salida se vuelve también relevante porque la salida es la solución al problema. Al problema, sí, es que al final cuando nosotros construimos software es porque estamos encontrando un problema. Normalmente si no hay un problema por solucionar, pues ¿para qué me meto con eso? ¿Cierto? Ah, no, pues es que yo ya lo tengo solucionado, lo que quiero es que lo haga más rápido. Eso es un problema, porque no tienes tiempo, no te puedes quedar 3 días haciendo una solución que el computador hace en medio segundo, ¿cierto? Entonces, ese es el problema, hacerlo más rápido, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a tener unas entradas, un proceso y una salida, ¿vale? Esto realmente se vuelve, esto es real, pero esto se vuelve un poquito más teórico, ¿cierto? Cuando nos vamos a la práctica, pues ya es un poco más abstracto, pero sí es bueno que lo tengamos en cuenta. Este es un ejemplo también de un sistema que no tiene nada que ver con electrónica, nada que ver con algo que conecta la luz, pero claramente es un sistema, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que interactúan en ese sistema? Planetas. Planetas, estrellas, nebulosa, la gravedad. La gravedad de hecho es lo que le da sentido e interacción a ese sistema, ¿no? Excelente. Creo que ya le cogimos el tiro a lo que vamos.
Vamos a tratar este ejercicio, no lo va a hacer. Pasemos entonces al concepto de algoritmo. Esto ya es un poquito más técnico. ¿Alguien sabe qué es un algoritmo? Es una secuencia. Bien, secuencia de Acciones. Una secuencia de acciones que llevan a resolución de un problema. una secuencia de acciones. Sí, yo me gustaría cambiar más esa palabra acciones. Instrucciones. Pasos o instrucciones, me gusta más, pero al final va lo mismo. Pero pasos e instrucciones creo que es un poquito más detallada. Es una secuencia de pasos o de instrucciones. ¿Y para qué sirve esa secuencia de pasos o instrucciones? Para solucionar el problema. Para solucionar un problema. Así de fácil. Yo voy a dar un poquito más de detalle. Y es que esa secuencia de pasos debe ser finita. ¿Qué significa que sea finita? Pues que no me puedo quedar toda la vida solucionando el problema, ¿sí o qué? Eso tiene que tener un inicio. Muchachos. Bueno. Listo. Espera, yo pongo aquí en silencio. Ya está. Esa secuencia de pasos tiene que ser ordenada y tiene que tener lógica. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo. ¿Cómo lavarse los dientes? Entonces le voy a hacer una secuencia de pasos para que sepa cómo lavarse los dientes. Ahora, resulta que ese niño es alemán y yo le estoy dando una secuencia de pasos ordenada en español. ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Sí o qué? No mucho. Así la secuencia de pasos sea buena. Podría tener un paso adicional que es enseñar el nivel de español, o aprender uno mismo. Exacto, esa puede ser. Entonces uno dice, ok, entonces, pero ya me tengo que cambiar de la secuencia de pasos. Ok, es más, ya enseñar español es otro problema. Muy distinto a enseñar a lavarse los dientes. Entonces, esa secuencia de pasos tiene que tener una lógica y tiene que tener un sentido. Es decir, me refiero a la palabra orden. Yo no le puedo decir en la palabra orden que lo primero que hay que hacer es, qué sé yo, ¿cómo ustedes cuando se lavan los dientes primero le echan agua o primero le echan crema? ¿Crema? Agua. Yo soy del team agua, por ejemplo, pero hay otros que le echan primero la crema. Ahora, ¿tiene importancia? Puede que no mucho. Pero sí, por ejemplo, no sé, utilizar la seda dental debería estar al final y no al principio, o debería estar al principio y no al final. Es decir, hay que darle un orden para que tenga sentido esa solución del problema. No es solamente como se me venga a mí a la cabeza. ¿Cierto? Pues, cuando doy el orden, lo que estoy diciendo es, ok, si lo hace de esta manera, es una buena solución. Entonces, pensar en cómo es ese orden. Y cuando lo pensamos, además en la lógica, es pensar también en quién es el receptor. ¿Quién es el que va a recibir el mensaje? ¿Quién es el que va a recibir esa secuencia de pasos? En este caso del curso, pues sería un computador. Así que esa secuencia de pasos ordenada y lógica tiene que estar en un lenguaje que el computador entiende. Porque el computador no entiende español natural. A menos que sea ChatGPT, que ese sí entiende español natural y lo resuelve. Pero cuando intento programar directamente en un lenguaje de programación, tengo que saber cuál es decir, me toca a mí aprender alemán para poderle decir al computador cómo hacerlo. ¿Sí o qué? Entonces, fíjense que no es solamente una secuencia de pasos para solucionar un problema. Tiene algunas cosas que le dan sentido. Que la secuencia de pasos sea finita, que tenga un orden, que sea lógica y que al final solucione un problema. ¿Vale? Entonces, primero, si voy a solucionar problemas, primero tengo que encontrar el problema o saber qué es lo que voy a solucionar y luego hago la secuencia de pasos. ¿Bien? Listo. A ver, por aquí, por ejemplo, no. Esta podría ser. Si quieren, se pueden hacer en parejas o en grupos de a 4, si de pronto estuvieran conectados 4 en un solo lugar. Se pueden hacer o individual, no importa. Pero, por favor, intentemos en una hoja escribir un algoritmo que solucione este problema que está en pantalla. ¿Vale?
¿Cómo es solucionar el problema que está en pantalla? Ojo, tiene que quedar en modo de algoritmo. La secuencia de pasos, ordenada, lógica, finita, que solucione el problema. ¿Vale? Entonces, 10 minuticos para que lo resolvamos y quien tenga la solución, pues, en cuenta. A ver cómo nos va. Sí, señor. Seguimos ¿La lógica qué? o sea, por ejemplo, si yo monto la oveja en la canoa y la oveja puede ser consumida por el propio lobo. Exactamente. O sea, llamémoslo lógica natural. O sea, la oveja, el lobo no es vegetariano. Entonces, el lobo se puede comer la oveja. Pero entonces, no me la oveja. La oveja ya está en un lado. Partamos de la base de que los tres están al mismo lado. De que los tres están al mismo lado. Sí, porque si no, ahí podemos. Igual, si lo estás haciendo con la oveja al otro lado, listo, está bien. Al final, lo que busco es el algoritmo. ¿Vale? Pero partamos de la base de que todos están al mismo lado. La oveja come coliflores, ¿no? Y el lobo come ovejas, pero no come coliflores. No come humanos, no. Bueno, sí come humanos, pero no se deja. Humano no se deja. No hay problema. La pregunta, si tengo el resultado, pues no escrito, ¿lo puedo decir de una vez? No, espera, todavía no lo vas a decir. La idea es que, Esteban, la idea es que debe quedar escrito. Si lo tienes, lo puedes mandar al WhatsApp, ¿vale? Como te quedó el algoritmo hecho y entonces ya lo revisamos, ¿sí? Ah, listo, entonces ya lo escribo. De una. Esto puede llevar dos elementos a la vez. No puede llevar uno de los casos, ya que la Sí, el humano y uno más. tiene más. Y puede voltear. Sí, claro. El lobo come, ¿no?
Hay casos y digamos que lo ven, yo cuido de la oveja y después voy por el otro al otro lado. Sí, si dejas la oveja junta con el lobo, se la come. Mientras vas, se la come. Tienen que estar solos. Claro, tienen que estar Si así. yo estoy viéndolo, no sé. Ah, no, no, porque usted interactúa, usted no deja que la coman. Si los dejas solos, se la comen. O si dejas la oveja con la coliflor sola, se la comen. El punto comenzó es si yo voy para poder dejar el colito, el lobo va a comer la oveja. Sí, sí. O sea, si dejas al lobo con la oveja solos, O sea, toca generar un orden para que no se consuma. exacto, exacto. Así es que simplemente que cruzar ya, ¿no? Sí, sí, las otras. No importa. Sí, no, 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 ya después no importa. Solamente es pasar de un lado al otro, ya. No importa si yo voy por la oveja, viendo la oveja, Exacto. Puedes ir y volver todas las veces que quieras con un objeto a la vez, pero si dejas solo la oveja con el coliflor, no se puede porque se la toma y el lobo. Listo. Pero ¿qué? Escrito, algoritmo, secuencia de pasos. Que se vea una secuencia de pasos, ¿sí o qué? Me decimos como escrito y también como acompaña. Y el price no le lleva a la oveja. Ok. Listo, perfecto. ¿Me lo dejas? Vayas. Pero ya están claros, pero no importa. Ah, no, no, ya cuando usted los pasaste todos, ya el man se va a ir con sus animales. Pero tienen que pasar los tres. Por ejemplo, yo paso, digamos, en la segunda tanda, paso, digamos, en la primera fase la oveja. En la segunda tanda fase lo hay, antes de la tercera tanda, o sea, van a matar el lobo, van a matar a la oveja. Importa, Tienes que terminar con todos los animales abandonados. Las tres cosas sí, en perfecto estado al otro lado. sí. Ya después de que estás con las tres allá, ahí termina. Sí importa que por ejemplo primero pase la oveja y luego pasar el lobo, que está en la primera
Vamos a estar aquí una solución. Listo, la miramos. ¿Listo? Muchachos, bueno, voy a mostrar una solución que me trajeron. La voy a mostrar en pantalla para que la veamos. A ver qué tal. Por aquí la tengo. A ver. Listo. Aquí hay dos cosas. La primera, que eso sí sea un algoritmo. La segunda, que solucione el problema. ¿Listo? La primera, ¿creen que es un algoritmo o no? Sí. ¿Sí? ¿Les parece que es una secuencia de pasos? O sea, ¿todos entienden qué es lo que hay? No, la verdad. ¿Tú lo entiendes? ¿No? O sea, a mí me parece que está claro la secuencia, ¿sí o qué? Son pasos. Pero creo que de pronto hay que incluir un poquito que CL, me imagino que es coliflor. No, No, sé. es coliflor y el lobo. Ah, Es coliflor y lobo y se llevan a 90. ok. Ah, o sea que CL no es coliflor, sino que es Pero ahí le faltan. coliflor y el lobo. Entonces, ese tipo de cosas pasan cuando estemos programando, muchachos, y es que uno empieza, por ejemplo, a nombrar los elementos, se van a llamar variables, de manera arbitraria. X, R, PT, no sé qué, y al final no es tan intuitivo. Entonces, darle nombres reales a las cosas le da más lógica y orden al algoritmo, ¿vale? Dale. La documentación, sí y no. La documentación, que ahí nos estamos adelantando un poquito, es explicar el código que hiciste. Pero el caso que yo doy se le llama código autodocumentado. Es decir, que tú lees el código y no necesitas documentación, porque ya lo estás entendiendo. Hay cosas que hay que documentar claramente, pero hay cosas que no sería necesario documentar, como explicar qué hace cada variable. Si una variable se llama calcular promedio edades, no necesita documentación, ya la variable está diciendo qué hace. ¿Me voy a entender? Entonces, por ejemplo, en este caso, obviamente por simplicidad uno lo hace, pero le puede restar a la comprensión del algoritmo. Pero igual me parece que tiene sentido. Después de que lo vemos, decimos, ah, ok, tiene sentido para acá. Sino que, digamos que me pongo en la minucia, es como para que entendamos el concepto. El ejemplo es el siguiente, entonces. Va a arrancar del lado izquierdo la oveja, la coliflor y el lobo. Lo que está sucediendo es que entonces el granjero, ¿cierto? El pastor está llevando a un lado la oveja. Estamos partiendo de la base de que los tres arrancan del lado izquierdo. Se llevó la oveja, ¿cierto? Luego, lo que veo en el paso 2 es que me imagino que se devolvió para poder venir por la coliflor, ¿verdad? Ese paso creo que no está. El paso donde se regresó. Sí, ahí está. En el texto. Sí, no, Pero En el dibujo está el paso donde se regresa. Ah, exacto. O sea, ahí debería haber un paso entre el 1 y el 2 donde diga que este man se devolvió solo. Ese paso no está, hay que intuirlo. Y al computador no le puede dejar la intuición, hay que ser exacto con él. Entonces, yo le pondría otro paso ahí. Entonces, el pastor vuelve solo. Después de que vuelve, él se va con la coliflor, ¿cierto? Y creo que se entiende por donde está la flecha que se está devolviendo con la oveja.
¿Sí o qué? De manera que está quedando la coliflor del lado derecho, la oveja y el lobo del lado izquierdo. Estando acá, lo que va a hacer es que se va a llevar la coliflor para que quede del lado derecho la coliflor y el lobo, ahí no va a haber ningún problema. Y aquí falta otro paso que es que también se devuelve solo, ¿sí o qué? Ese paso faltaría, se devuelve solo y por último lleva la oveja y tiene todos los elementos del otro lado. Bien, creo que se podría mejorar con un par de detalles, pero al final se entiende qué es lo que hace, ¿verdad? Entonces, siempre uno va a poder mejorarlo un poco más. Me parece que igual está bien, pero digamos que voy a la minucia como para que digamos, ok, hay cosas que se pueden hacer aún mejor, ¿vale? Secuencia de pasos, ordenada, lógica, finita y resuelve un problema. Y específica, ¿no? Específica, sí, sí, específica. ¿Se puede mejorar? Obviamente sí, pero creo que cumple con las características de un algoritmo. ¿Hay un algoritmo más corto para eso? Para solucionar ese problema. Yo creo que no. No sé, creo que no. Creo que ese es, creo que no tiene muchos, creo que es ese, no más. Pues para solucionar ese. O sea, sin meterle aviones. Pero esa secuencia de pasos ordenada, lógica y finita para solucionar un problema, si ustedes se dan cuenta, no tiene una sola línea de código. Porque es que el problema es que el algoritmo es una palabra que está muy relacionada con la programación, con software, con código. Y fíjense que eso que hay no tiene código. Y es un algoritmo, porque cumple las condiciones, ¿cierto? Es más, yo le puedo decir con dibujos, por ejemplo, cómo resolver eso que hay ahí. Y se puede entender. Y yo le digo los pasos, uno a uno. Y también ahí puede ser un algoritmo. O sea, un algoritmo no tiene que ser código para que lo entienda un computador. Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenada y lógica para que lo entienda el receptor. En este caso el receptor éramos nosotros mismos, pues no lo podíamos colocar en otro idioma o en un lenguaje de programación que no conozcamos, ¿vale? Bien, creo que eso nos da comprensión ya de lo que quería que viéramos. Voy a pasar a otro concepto, todavía nos quedan unos 15 minuticos y... Uy, gracias, qué pena, no te lo olvidé. Entonces, ¿qué conceptos hemos repasado hoy? Hemos hablado sobre holismo y sinergia, que es el todo más que la suma de sus partes cuando hablamos de sistema. Elementos que interactúan entre sí de forma organizada para solucionar un problema, para buscar un objetivo. Y un cúmulo de elementos sin interacción no es un sistema, ¿cierto? La interacción se vuelve importante, se vuelve fundamental. Bien. Muy bien, modelo, muchachos, ¿qué es un modelo? Eso puede tener muchas interpretaciones, muchos significados, pero ¿qué es un modelo? ¿Qué creen que es un modelo? Sistemas, ¿no? Sí. Del mundo real, que no se puede, que tienen muchas variables. Sí. Por ejemplo, cuando yo tengo un juguete, Sí. con el espacio como que tener en cuenta el aire, la presión, cosas que no puedo calcular o calcular muy perfectamente. Entonces yo tomo un modelo, una idea con una cantidad de variables reducida de eso que estoy analizando. Ok, o sea que sería como una representación. Representación, sí, un poco más simple de algo. Me gusta esa idea. ¿Están de acuerdo? ¿Puede ser? Sí, me gusta esa opción. Es una representación de un sistema real. Probablemente a corta escala. A corta escala o a mayor escala, incluso, ¿cierto? Porque depende qué es lo que necesite proyectar o qué es lo que quiera simular. Después puede ser a escala, llamémoslo, ¿cierto? Y que sobre eso, por ejemplo, aquí, parte inferior izquierda, yo puedo tener una representación de un ser humano. ¿Por qué? Lo puedo tener en un laboratorio para hacer pruebas médicas. Siempre va a ser mejor hacer una representación de un humano que de un humano mismo, ¿sí? Claramente. Entonces, eso es un modelo.
¿Y por qué les muestro eso, muchachos? Porque cuando estamos programando, vamos a tener que hacer representaciones de problemas reales para poder simular lo que queremos. Y después de que tengamos esa solución, eso lo podríamos proyectar, lo podríamos escalar a un problema igual o más grande que el que estamos analizando, ¿cierto? Eso lo hacemos todo el tiempo en programación, todo el tiempo. Aquí hay unos ejemplos. El de la parte de arriba, pues es como hacer una simulación de un carro de la Fórmula 1, ¿sí o qué? De un Ferrari. A la derecha es también un ejemplo de cómo hacerlo bajo un simulador. En la parte inferior derecha, cómo podemos simular y hacer una representación de las olas para surfear, ¿cierto? Y eso sirve para práctica, ¿cierto? Los deportistas lo hacen todo el tiempo. Representaciones reales cuando están practicando fútbol, simulaciones para poder hacer la práctica. Porque no todos los días puedo practicar jugando un partido de fútbol completo, ¿sí o qué? Entonces tengo que hacer representaciones para poder practicar, entrenar. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la representación y cuál sería el real? ¿Ustedes qué dicen? Yo diría que eso depende cómo lo analices. Dime. El de fútbol de salón sería la representación, ¿cierto? ¿De acuerdo? Para serles sincero, yo no sé cuál fue primero. Yo no sé, yo pensaría que primero fue el de abajo. Claro, ¿no? Es más sencillo jugar en un espacio pequeño que en un espacio muy grande. Es más, ya se volvió en equipos tan grandes que nos tocó hacerlo de 11 con 11 para poder meter a tanta gente. Puede ser. Para serles sincero, no conozco la cronología, pero sí es claro que uno es una representación del otro. Y cualquiera puede ser representación del otro, no pasa nada. Puede de aquí para arriba, de arriba para abajo, pero al final ambos me sirven y al final uno se puede volver un sistema real, porque puede ser tan exitosa la representación que se puede volver un sistema real por sí mismo. ¿Cuál es cuál ahí? La bicicleta, por ejemplo, como la estabilidad, la moto es una representación mayor de una bicicleta. ¿Sí o qué? O sea, una moto sería una bicicleta con motor. Y más rápida. Pero primero fue una solución de 2 llantas donde el motor es 1. ¿Cierto? Muy bien. Representaciones de una ciudad, por ejemplo. SimCity. Un poquito viejito, ¿cierto? Va a tocar cambiarle el nombre, le pongo un metaverso y ya queda ahí. No hay problema. Second Life. Esta es una representación exitosa hecha por los humanos, ¿sí o no? Digo exitosa después de que funcionó. Los primeros para 1912, 13, no fueron tan exitosos. ¿Alguien ha visto un teléfono de esos en su vida? ¿Lo ha tenido en la mano o no? Sí. ¿En la casa de la abuelita dónde? En un museo. O en su propia casa tienen uno. Y eso el teléfono es un modelo de la comunicación verbal. Claro que sí. Exactamente. Esos, no, pero eran muy divertidos. Y además que esos sí tenían, ahorita ese pin, uno de esos queda marcado y se nota. Cuando eso había seguridad real, había un candado. Usted lo ponía y chao, nadie podía llamar por ahí, eso es una maravilla. Eso sí era seguridad real. Uy, además que tocar eso se devuelve lento. ¿Lo han usado alguna vez? Entonces ustedes, el 3, 8, 7. Mierda, me equivoqué. Me toca volver a empezar. Al final uno no sabía para qué iba a llamar. No, tranquila, no, ya se me olvidó, gracias. Era una maravilla usted. Muy bien. Observación es un concepto interesante porque es que al final, si vamos a hacer una representación, pues tenemos que saber observar qué es lo que vamos a representar, ¿no? O sea, ay, ya sé, voy a hacer, no existen los aviones, me voy a inventar un avión para que sea como un pájaro, ¿no? Eso no está fácil. Hay que saber qué observar, hay que saber cuáles son las variables que interactúan, hay que saber cómo interactúan. Es un proceso complejo pero interesante.
Entonces, ahí va la capacidad de nosotros como ingenieros y de los seres humanos para hacer buenas observaciones y que la solución sea cada vez mejor. Es decir, existen muchas soluciones, qué sé yo, para transportarse tipo Uber, pero hay unas que pueden estar mejor solucionadas que otras. ¿Por qué? Porque hicieron una mejor observación, hicieron una mejor representación y por eso quedan mejor hechas, ¿cierto? Bien, con esto, muéstrame a ver qué hora es. 10 minuticos. Con este concepto voy a terminar, que es el concepto de constante y variable. Porque quiero llegar hasta el punto de la variable. A ver, como su nombre lo dice, pues es muy simple. Constante es algo que no cambia. Y variable es algo que tiene la posibilidad de cambiar. Pero el punto está en que esto hay que analizarlo cuando estamos programando, qué es variable y qué es constante. Pero para que algo sea variable o sea constante, lo tenemos que ubicar dentro de un contexto. ¿Sí o qué? Por ejemplo, ¿el presidente de Colombia es constante o es variable? Variable. Es variable. Pero si yo le digo en un término de 2 meses, ¿el presidente de Colombia es constante o es variable? Exacto. Entonces cambia según la observación que estemos haciendo. Entonces, cuando vamos a analizar constantes y variables, hay que pensar en el contexto que rodea la observación, ¿vale? Ya expliqué que es una constante. Por ejemplo, el tamaño de un carro es constante, pero en otro contexto puede cambiar si sufre una colisión, su tamaño cambió, ¿cierto? Entonces, depende de la observación. Bien. Las fechas, por ejemplo, las cosas históricas suelen ser una constante sin ningún problema, ¿cierto? El descubrimiento de América, ¿lo consideramos una constante? Sí. Alguien puede decir, venga, profe, pero ¿qué? Si hay libros que dicen que ese man llegó fue como a las 11:58, eso fue el 11 de octubre, eso no fue el 12. Y después se demuestra que fue que Cristóbal Colón llegó a las 11:58, pues resulta que sí era variable. Pero en el contexto en que lo revisamos, lo podemos pensar como una constante sin ningún problema. Bien, ¿el nombre de una persona es constante o variable? Depende, pero tal vez a uno le cambian el nombre, ¿no? Uno se lo puede cambiar. A uno te lo cambian, dicen, no, se lo cambia a uno. Buen días también se lo pueden cambiar. Los amigos principalmente se lo cambian a uno. Entonces fíjense que ya empezó a volverse interesante, porque ya la respuesta se volvió depende. ¿Sí o qué? Y a esa respuesta quería que llegáramos. Depende. Entonces, tenemos que definir un contexto, observemos un contexto en el cual lo vamos a crear y ahí sí pensamos si es constante o si es variable. ¿Vale? Bien. Las letras del alfabeto. Depende. Variable. Entonces decimos, bueno, entonces en el alfabeto del idioma español. Bueno, entonces así, ¿cierto? Muy bien. ¿La velocidad de la luz? Depende. Si le preguntamos a Einstein, es constante. Depende del medio. Depende del medio. Pero en el vacío. ¿Sí? Entonces hay que analizar el contexto. Me parece muy bien. ¿Departamentos que tiene Colombia? Constante, ¿cierto? Si le preguntan Nicaragua, a Nicaragua le encantaría que fueran 31. Por ejemplo, Puerto Rico es ahora en Estados Unidos. Y se puede dividir, lo hace de pronto. Le da Antioquia por independizarse. Desde hace rato tiene ganas y se lo vuelve en 31. En fin, ¿cierto? Lo sabemos. Variables. Variables. Ojo, son elementos que durante la observación pueden cambiar de valor o de condición. Ojo, pueden. No quiere decir que tienen que cambiar. Con que solamente tenga el potencial de cambiar, ya es variable. Así dentro de la observación no cambia. ¿Vale? Una variable representa una información conocida o desconocida, que normalmente es un valor. En programación esas variables suele ser información que o nosotros digitamos o le pedimos al usuario que digite,
O incluso la podemos obtener con sensores. Por ejemplo, cuando usted pasa la tarjeta para registrar en el mío, pues ahí ese paso físico está mandando un dato a una variable en un programa, ¿cierto? Entonces, puede obtener datos de muchísimas fuentes, pero son datos que pueden cambiar. Entonces, eso es lo que hace que sea variable. Ejemplos, la temperatura. Uno puede decir, depende, sí, pero en la mayoría de los contextos uno podría decir que una temperatura es variable, ¿sí o qué? El clima, ese sí que es variable. La cantidad de personas en un bus, el genio de la mamá, de la mía es re variable. Más de lo que quisiera. ¿El salario de un artista en un semáforo? Bien. ¿El almuerzo? Preferiblemente variables. Y el salario de un comediante, claro que puede ser tan constante que tiende a cero, pero puede ser variable. Muy bien. Con esto terminamos, muchachos. Ayúdenme a decir con cada uno de ellos si es constante o si es variable, y si tenemos que darle un contexto, se lo damos, ¿vale? Los meses del año. Constante. El presidente de Colombia. Depende. Entonces, digamos que en un término de 217 años que llevamos de historia. Variable, por fortuna. ¿Sí? Día de la batalla de Boyacá. Constante, ¿sí o qué? Bien. ¿Qué día es el día de la batalla de Boyacá? No. ¿20 de julio? No. Entonces sí es variable, porque yo he oído como 4 fechas distintas. 7 de agosto, sí. ¿De? No, señor. 7 de agosto de 1810. Muy bien. Que no es el día de la independencia, que fue en 1819. Bueno. Integrantes de la selección. Ay, no, me salté uno. Cantidad de estudiantes del curso durante el semestre. Están en primero y la tienen clara de que no van a terminar todos, ¿cierto? Pero no es por mi culpa, es porque a algunos les da por cancelar. Hay gente que es así. No, mentira, lo peor es que ya vuelven, hay algunos que no vuelven. ¿Por qué? Que son así. Integrantes de la selección Colombia. Constante. Uy, variable o constante. El que dijo constante, ¿en qué contexto lo pensó? El que dijo constante, fuiste tú, ¿cierto? ¿En qué contexto lo pensaste que La cantidad de jugadores que tiene que tener. a la cantidad? Sí. Sí, la cantidad. El equipo tiene que ser, creo que, si no estoy mal, no sé, creo que de 22 tiene que, para la regla, Pero, o sea, hay un grupo de más de es que para la pregunta mía, si hay un límite de suplentes, obviamente hay. Claro, entonces depende cómo inclusive aquí ya estamos hablando de incluso de los suplentes, estamos hablando de cantidad, ¿cierto? Pero si uno piensa en cada convocatoria de la selección Colombia, sería variable, ¿sí o qué? O sea, los jugadores que juegan en una convocatoria no suelen ser exactamente los mismos de la siguiente. Entonces, depende del contexto. Muy bien. ¿Cantidad de dinero en el bolsillo? Variable. Tendencia a salario de comedia. Tiempo de recorrido entre Medellín y Cali. Pero la distancia. Bien, muy bien. El aspecto físico de una persona. Variable con tendencia a empeorar. Lastimosamente. Y la huella digital de una persona. Debería ser constante, no toda la vida tiene la misma huella, ¿no? Son muy trágicos, como que un accidente. Hagamos de cuenta que la persona va a morir con sus 10 dedos.
más ligeramente la huella, entonces la No, huella. el propio exceso de alcohol. La dermatitis. No, es que yo tengo dermatitis. Yo Tienes dermatitis. Eso es- Pero no es que te cambie, es que se te borra. Sí, Sí, pero digamos que yo tengo igual a la no estaba por el estrés. Bueno, usted tiene otra, pues. Tiene dos hermanos, escojan ahí cuál huella quieren. ¿Listo? Bien, creo que quedó claro que es constante y que es variable, ¿cierto? Bueno, muchachos, se pueden ir a almorzar, los voy a dejar libres por ahora, 12:30. Nos vemos el miércoles, el salón es otro. Cedro Rosado 2.1, creo. Me parece. Igual yo les mandé el dato, si no, pues les escribo en el WhatsApp. Muchas gracias por venir, espero que nos vaya muy bien. Y cualquier cosa me pueden escribir. ¿Listo? Nos vemos el miércoles. Listo, chao. Chao. Hasta luego, gracias. Bueno, Emily, chao. Hay que tener computador. Chao, profe, gracias. Lo traigo, Si lo muestran. Listo.